Muy bien. Primera Pedro, capítulo 3, versículos, vamos a leer del 18 en adelante para poder llegar y entender la idea en el versículo 21. Dice la palabra del Señor, Primera Pedro 3, 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hemos venido hablando, creo que sobre el versículo 18 y 19, sobre quiénes fueron esos a los que dice que Cristo vivificado en espíritu fue y predicó. Todo eso ya lo hemos abordado, lo hemos discutido ampliamente. Hemos visto que algunos hermanos lo entienden de una manera y otros lo entendemos de otra. Como les dije en el inicio, está dentro de lo normal. Algunos creen que fue y le predicó a los espíritus que ahora en el tiempo que Pedro escribe están encarcelados, pero que en el tiempo de Noé eran hombres, o sea, eran personas, y que ahora están encarcelados por su desobediencia, como lo dice el pasaje. Algunos otros creen que no, que estos espíritus se refiere a las personas, a los desobedientes que estuvieron en el tiempo, o sea, que fue cuando Cristo estuvo en sus 3 días en la tumba, que murió y luego resucitó al tercer día, que en ese tiempo fue y le predicó a esas personas que habían desobedecido a los desobedientes, pues, del Antiguo Testamento. Y vimos que, bueno, eso tiene su complicación porque el texto nos señala necesariamente a los desobedientes del tiempo de Noé. Entonces, ahí eso vimos todas esas cuestiones, ¿verdad?, del pasaje que era necesario abordar. Incluso hay una tercera postura, que por cierto mi hermano Edwin le iba a compartir, pero no hubo forma porque el internet le estaba fallando, que tiene que ver con ángeles. Y esa postura es bastante común también, tal vez no tanto como la segunda que acaba de explicar, pero sí tiene algunas personas que lo creen así, que fueron ángeles y que Cristo le fue a predicar a ángeles rebeldes. Él fue a proclamar su victoria sobre el mal y su muerte. Bien, entonces todo esto está grabado, ahí están los audios para que los puedan escuchar si tienen alguna duda. A veces hay hermanos que se unen y no han tenido la oportunidad de escuchar las enseñanzas, pero ahí están grabadas para que puedan revisar y ver qué fue lo que se dijo. Después de que el escritor, el apóstol Pedro, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, especifica cuándo, ¿verdad?, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Luego, hasta ahí yo creo que ya está bastante clara la acción, ¿verdad?, la acción salvífica de Dios para con esas 8 personas que fueron salvadas a través del agua, ¿de acuerdo? O sea, había una situación donde si ellos no entraban en esa arca, iban a morir, a perecer, como perecieron todo el resto de la humanidad por la desobediencia.
el asunto comienza a tener cierta discusión en el versículo 21. Porque en el versículo 21 habla de bautismo. Y muchos hermanos muy respetables creen que este bautismo al que va a hablar aquí es el bautismo en agua. Cuando ellos leen el versículo 21, donde dice el bautismo que corresponde a esto, ahorita vamos a ver qué es eso que corresponde. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva, el bautismo nos salva. Entonces muchos hermanos dicen, ve, si una persona no se ha bautizado, no es salva. Porque el bautismo es el que nos salva. La pregunta es, ¿ese bautismo es un bautismo en agua? ¿Es un bautismo que salva? Son preguntas que tenemos que hacernos para ir encaminándonos hacia donde queremos ir, ¿verdad? O sea, llegar al punto que si este bautismo que está hablando aquí es un bautismo en agua o es otro tipo de bautismo. Y dos, si dice que salva, ¿se pierde una persona que no se ha bautizado en agua? Hay hermanos que creen así. De hecho que es una postura muy fuerte de hermanos que interpretan que si un cristiano no se ha bautizado, no es salvo. Una persona pudo haber recibido a Cristo en una campaña evangelística o qué sé yo, llegó a la iglesia, escuchó el evangelio, Cristo lo salvó, lo tocó en su corazón, la persona recibe a Jesucristo, pero si se bautizó, si se iba a bautizar 6 meses después y en esos 6 meses esa persona muere y no ha sido bautizada, se va para el infierno. Porque ellos asumen que el bautismo en agua debe darse para que esa persona sea salva. Y eso trae grandes consecuencias teológicas y sumamente complicadas, porque entonces estamos poniendo el bautismo como una forma de ser salvo, y eso entraría en grandes diferencias con el apóstol Pablo, porque Pablo dice que la salvación es por fe y no por obras. Y el bautismo vendría a ser una obra, y si es una obra, entonces, y la persona se va al infierno porque no se ha bautizado, entonces, resumen del asunto, la salvación puede ser por obras, porque el bautismo vendría a ser una obra. Entonces ven ustedes la importancia de entender este texto. Por eso es que es tan importante definir de qué bautismo está hablando aquí. Yo les ruego a todos los hermanos que tengan su Biblia abierta y por qué no un cuadernito donde tomar sus apuntes. Porque yo sé que hay veces las enseñanzas se ponen un poquito más pesadas, pero hermanos, siempre es así, en la vida todo cuesta y a veces hay pasajes de la Biblia que tienen su complicación, hay otros que vamos volados, ¿verdad? Pero es necesario ponerle mucha atención. Y si usted es de los que se le dificulta escribir, tomar notas y a la vez escuchar, pues entonces ponga atención hoy y después usted puede volver a escuchar la enseñanza y ya ir tomando sus notas. ¿De acuerdo? Para que a veces a uno se le complica hacer las dos cosas a la vez. En el verso 21 dice el bautismo que corresponde a esto. ¿A esto qué? ¿Qué quiere decir ahí que corresponde a esto? Ahí lo que está haciendo es hablando, de hecho que en el texto griego ahí dice como antitipo. Y ahorita tengo que explicar qué es eso del antitipo. La parte más difícil de esta enseñanza es esto que estoy diciendo. Si usted entiende esto, va a entender el resto. El texto del versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Y entonces en el texto griego aparece el bautismo como antitipo. Está hablando de un bautismo que viene a ser antitipo de lo que acaba de decir en el verso 20. ¿Qué está hablando en el verso 20?
de 8 personas que fueron salvadas a través del agua, que ingresaron al arca y que fueron salvadas de morir ahogados. Ese acto de meter a esas 8 personas ahí para que fueran salvadas, repito, ese acto de meter 8 personas para que fueran salvadas, dice Pedro en el verso 21 que ese bautismo que corresponde a esto, a esa acción que acaba de mencionar en el verso 20, dice que ese bautismo ahora nos salva, pero le llama antitipo. Y por eso es tan importante entender que es un antitipo y que es un tipo. Aquí está hablando el apóstol Pedro, está hablando que este bautismo es un antitipo. ¿Qué está diciendo? Que el bautismo que está hablando aquí en el verso 21 es la realidad de la figura del arca salvando personas en el diluvio. Yo no sé si esto, ya les digo, tienen que tener paciencia y tienen que tratar de concentrarse para que todo lo que yo voy diciendo se pueda ir captando. Y lo que no captamos a la primera, lo captamos a la segunda. No se preocupen por eso. Vamos a hacer aquí más o menos el arca, ¿verdad? Esta arca, la idea de esta arca era salvar personas, ¿ok? Salvar personas. ¿Cuántas fueron salvadas? 8 personas. Yo no sé si se logra ver ahí el dibujo. Está medio chueco, espero que se vea. Confírmeme por favor si se logra ver el dibujo. ¿Se ve el dibujo ahí, hermanos? Sí se ve, Ley, pero tal vez si lo aleja un poquito. Si la alejo un poquito. Órale. Es que tengo la mesa un poquito llena de cosas aquí. Esto. Creo que ahí. Y ahí se ve mejor, ¿verdad? Ok, aquí hay una rayita más que casi no se ve. Vamos a suponer que este es el bautismo, este es el arca. Qué dibujo más feo. Yo soy malísimo para dibujar. Entonces, está diciendo el apóstol Pedro en el verso 21. Él está hablando, vamos a trazar aquí una raya. Necesito un pilot, mi amor. Si tiene por ahí un pilot bueno que me preste, se lo agradecería montones. Porque ya este no da y el otro que tenía por aquí no lo veo. Ok. No tengo ahorita. No tiene. Bueno, está bien, ya lo encontré aquí. Ok, entonces vamos a trazar una raya. Aquí una raya divisoria. No sé si la logran ver ahí esa raya. Y el apóstol Pedro nos va a hablar aquí de un bautismo. De un bautismo que dice que ahora el bautismo, este bautismo, el que vamos a hablar aquí hoy, dice que ahora nos salva. Pero este bautismo dice que es antitipo de algo que sucedió en el pasado. Y lo que sucedió en el pasado se le va a llamar tipo. ¿Se ve ahí donde escribí tipo? No, no se ve, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí abajo. Lo que sucedió en el pasado del arca de Noé salvando personas fue tipo, y ahora en el Nuevo Testamento tenemos un bautismo que va a ser antitipo. Ahora usted dice, ¿qué es tipo y antitipo? En mi vida he escuchado eso. Ok, vamos a explicar lo que es tipo. Tipo tiene que ver con lo que es un ejemplo, como un modelo, vamos a ponerlo así, un modelo o incluso se le puede llamar una sombra, o lo que es una figura. El tipo, aquí, no sé si lo están viendo,
Hermano, confírmeme a alguien por favor si se ve, porque es que no sé si me están viendo la pizarra. Sí, se ve más o menos. Se Ma- ve. Más o menos. Pero se puede leer algo, sí. Sí. Ok. Estoy explicando lo que es el tipo y el antitipo. Esto es muy importante entenderlo para poder entender qué es lo que Pedro nos está tratando de decir aquí. El versículo 21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y en el texto original nos dice que el bautismo del cual va a hablar aquí, que es este, no, que corresponde, lo que está diciendo es que es antitipo. Y un antitipo, la palabra antitipo se conforma de dos palabras. Una es anti, que anti lo que significa es en lugar de. En lugar de, ¿qué más significa anti? Puede ser sustituye a. Sustituye a. O corresponde a. ¿Qué problema? No dan los pilots, hermanos, no da. Corresponde a. Corresponde a. Entonces, eso significa anti. Y tipo, ya vimos que tipo es modelo, figura o sombra. Entonces, modelo, figura o sombra. Cualquiera de esas tres. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra antitipo? ¿Qué significa? Antitipo es algo que está en lugar de un tipo. Algo que sustituye a un tipo. Algo que corresponde a un tipo o a una figura. Entonces, el antitipo es la realidad correspondiente a la figura. El antitipo es la realidad del Nuevo Testamento, porque aquí estamos ya en el Nuevo Testamento, la realidad del Nuevo Testamento que tiene correspondencia con el Antiguo Testamento. Entonces, lo que estoy diciendo es que este bautismo que está hablando Pedro aquí, que es antitipo del tipo que era el arca de Noé salvando personas. Entonces, siempre vamos a ver que el antitipo es como decir, la realidad que representa o que la realidad que hace que algo que era sombra, algo que era una figura, ahora se convierta en una realidad. Eso es el antitipo. Y este bautismo del que está hablando el apóstol Pedro aquí es eso. Es un bautismo que es la realidad de un bautismo del tiempo de Noé, porque recuerden que, bueno, vamos a ver, tal vez no he explicado esto. La palabra bautismo tiene que ver con inmersión, con meter, con la palabra bautismo. Bueno, de hecho por eso cuando nosotros hablamos de bautismo en agua, tiene que ver con sumergir, con meter a la persona dentro del agua. La palabra bautismo tiene que ver, se usaba para, por ejemplo, cuando una persona quería teñir una tela y entonces tenía un balde o estañón y ahí metía la tela y la teñía, la metía en ese colorante y eso era bautizar. Entonces, bautizar es teñir, es sumergir algo, meter algo en otra cosa. Y eso fue lo que sucedió en el arca de Noé, salvando personas. Las personas eran sumergidas, eran metidas, eran insertadas en el arca. Y eso era una figura, eso era una forma de salvar. Pero ahora Pedro nos va a hablar de un bautismo que se corresponde, que es figura de eso que sucedió en el arca de Noé. Y ese bautismo
ya es la realidad, ya no es la sombra como en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Vamos a verlo con ejemplos. Y aquí es donde tenemos que estar súper alertas. Vea, si en su casa está la bulla, si en su casa están hablándole, o sea, todas estas cosas nos va a costar mucho concentrarnos. Tenemos que realmente concentrarnos es en la enseñanza para poder comprender. Y yo les ruego que por favor se concentren aquí, olviden todo, paren la conversación que tengan y se concentren en el tema para que podamos realmente comprender. Vamos a ver ejemplos de tipos y antitipos en la palabra de Dios para que entendamos que el tipo es lo que es la figura, la sombra, como dije, y el antitipo tiene que ver ya con la realidad, como que esa sombra se convirtió en otra cosa, pero ya real. Vamos a ver el primer ejemplo con Adán. Adán es tipo de Cristo. Adán es tipo de Cristo. ¿Dónde lo vemos? Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 14. Dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Escuche, el cual es figura del que había de venir. Ahí figura es la palabra griega tipo. ¿Qué estoy diciendo entonces? Estoy diciendo que Adán es tipo de Cristo. Adán es tipo, Adán es figura de Cristo. Ya Cristo es el Adán perfecto. Cristo es el Adán, el nuevo Adán, como le llama, o el postrer Adán, le llama la palabra. Está el primer Adán y está el segundo Adán. Adán es sombra, Adán fue sombra, Adán fue tipo, Adán fue el modelo, pero Cristo es la realidad. Entonces, Cristo es el antitipo de Adán. Cristo es el antitipo del tipo que es Adán. Recuerden que antitipo significa en lugar de o sustituye a. Entonces, Cristo viene a sustituir a Adán. Cristo es el antitipo que sustituye al tipo que es Adán. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver este otro ejemplo, a ver cómo nos va. Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Déjenme ver un detalle aquí. Ok, este ejemplo lo vamos a dejar para después porque hay una situación ahí que no conviene, no me conviene presentarles ahorita. Vamos a buscar un ejemplo más fácil. A veces los ejemplos, más bien, si no son ejemplos fáciles, nos pueden terminar de confundir. Ok. Por ejemplo, aquí estamos hablando del arca de Noé, que es tipo de Cristo. En algún momento hablábamos de que el arca era tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la función del arca? La función del arca era salvar. Entonces, cuando nosotros vemos a el arca y vemos a Cristo, estamos viendo que el arca es el tipo y Cristo es el antitipo. O sea, Cristo sustituye, Cristo es como decir la realidad. Cristo viene a ser la realidad de una sombra, que era el arca. El arca se convierte en una sombra y Cristo se convierte en la realidad de esa sombra.
Entonces el arca es tipo de Cristo. Vamos a ver si podemos ver otro ejemplo aquí. Estoy buscando los ejemplos más sencillitos para que no se nos complique el asunto. Vamos a ver el caso de Moisés. Moisés es tipo de Cristo. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Moisés. Ahora vamos a ver Hechos 3:22. Hechos 3:22 dice así, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces Moisés está diciendo, mire, a usted se les va a levantar un profeta, pero dice que Moisés fue profeta en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que Moisés es tipo de Cristo. En el 7:37 de hecho lo vuelve a decir, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces Moisés dice, yo fui levantado, pero va a venir otro y a ese lo van a oír también. Y ese otro era Cristo. Entonces Moisés es tipo de Cristo. ¿Cuántos ejemplos llevamos ya? El de Adán, el de el arca, el de Moisés. Vamos a ver uno más. Vamos a ver la serpiente de bronce con Cristo. Vamos a ver que Cristo es el antitipo de la serpiente de bronce levantada en el desierto en Números capítulo 21:9. ¿Recuerdan eso? Cuando Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y el que era mordido por una serpiente tenía que mirar a la serpiente y la serpiente, al mirar a la serpiente la persona vivía. Eso lo enseña en el libro de Números, capítulo 21, versículo 9. Dice así, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces aquí vemos a una serpiente de bronce y la gente miraba a esa serpiente y por mirar a esa serpiente las personas no morían, eran salvadas de la mordedura de la serpiente. Entonces nos vamos a Juan capítulo 3, versículo 14. Mire que nos trasladamos de Números y venimos a Juan. Y dice Juan, verso 14, Juan 3:14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven el paralelismo, hermanos? ¿Ven a la serpiente en el Antiguo Testamento siendo levantada para que el que la mirara fuera salvado? Y dice, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hacía la serpiente de bronce? Salvar. ¿Qué hace Cristo? Salvar. Pero la serpiente era el tipo, la serpiente era la sombra, la serpiente era la figura y Cristo viene a ser la realidad ya hecha de esa figura. Y por eso decimos que Cristo es el antitipo, porque Cristo viene a sustituir a esa serpiente de bronce. Recuerden que anti significa sustituye a, corresponde a o en lugar de. Cualquiera de esas formas de entender la palabra anti. Y tipo es sombra, figura, modelo. Entonces Cristo es la realidad que viene en lugar de aquella serpiente que fue levantada en el desierto. Eso es, Cristo es el antitipo y la serpiente es el tipo.
Entonces, ya entendiendo lo que es tipo y lo que es antitipo, entonces, ahora sí, vamos de nuevo al pasaje de Primera de Pedro 3:21, y nos dice, Primera de Pedro 3:21, Pedro nos dice que el bautismo que es antitipo, o sea, que ya es el bautismo que es una realidad, ya no es sombra, ya es un bautismo que es una realidad. Ese bautismo, dice el apóstol Pedro, nos salva. No, este bautismo que ya es una realidad, dice Pedro, nos salva. Pero dice, explica entre paréntesis, que nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es eso que nos salva? Este bautismo salva. Salva. Este bautismo salva. Este bautismo trae salvación a las personas y nos mantiene en ese estado de salvación. Ese bautismo que ya es una realidad de algo que era una sombra en el Antiguo Testamento. Ese bautismo nos salva. Pero explica, la Reina Valera encierra entre paréntesis y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, este bautismo, el que está hablando el apóstol Pedro, dice que nos salva, pero no quita las impurezas de la carne, no quita las inmundicias de la naturaleza carnal pecaminosa nuestra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si no quita las inmundicias de la carne, no las elimina, ¿qué hace? Entonces dice el apóstol Pedro, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace este bautismo? Este bautismo lo que hace es, no nos quita las inmundicias de la carne, sino que nos da una buena conciencia hacia Dios. Y todo esto sucede a través de la resurrección de Jesucristo. Ahora, aquí surgen preguntas. ¿De qué bautismo está hablando? ¿Será, hermanos, que este bautismo, que ya vimos que es una realidad, ya no es una sombra como lo que sucedió en el Antiguo Testamento, donde a través del arca fueron salvadas las personas? Esta forma de bautizar, de meter a las personas en el arca como un símbolo de salvación, ya en el Nuevo Testamento ya no es así. Ya es un bautismo diferente. Por eso se le llama antitipo. Es la realidad de una figura. ¿Será posible que este bautismo será el bautismo en agua? ¿Será que el bautismo en agua es la realidad de una sombra como lo fue el arca de Noé? El bautismo en agua. Y que ese bautismo en agua tiene la propiedad de salvarnos. ¿O será acaso que este bautismo es un bautismo espiritual que sucede cuando la persona viene a los pies de Cristo? Ese bautismo que es el que nos mete en el cuerpo de Cristo, nos zambulle, nos sumerge en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo, espiritual. ¿Cuál de las dos será? Y eso es lo que estamos tratando, hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. Pero tenemos que definitivamente preguntarnos de qué bautismo está hablando aquí. Y aquí entonces, hermanos, vamos a entrar en cuatro interpretaciones. Cuatro interpretaciones para definir cuál es el bautismo del que está hablando aquí ahora en el nuevo pacto. ¿De acuerdo? Cuatro posturas. La primera postura
son las personas, los cristianos, porque son cristianos, que dicen que este bautismo, el del nuevo pacto, ¿verdad? Es el bautismo en agua. Lo aseguran categóricamente. Es el bautismo en agua. Y ellos conectan este bautismo con la salvación. O sea, en otras palabras, sin bautismo en agua no hay salvación. No hay perdón de pecados y por tanto no hay salvación. El problema es que habría que aceptar que el bautismo en agua salva. Y eso trae problemas porque entonces la salvación ya dejaría de ser por fe y pasaría a ser por una obra. En este caso la obra es el bautismo en agua. La otra cosa es que el pasaje dice que ese bautismo salva. Y entonces tendríamos que explicar cómo es que salva si ya sabemos que la salvación es por fe. Entonces ahí habría una especie de, una situación por aclarar. ¿Cómo es que salva el bautismo en agua si la salvación es por fe? O es por fe o es por obras. La salvación. No puede ser por las dos. Entonces, esa es la primera postura. Los que creen que ahí está hablando de un bautismo en agua y creen que ese bautismo salva. Una segunda postura es de los que sostienen que sí es el bautismo en agua, del que está hablando aquí, pero que salva en el sentido de que nos libra de tener problemas de conciencia con Dios. Y cuando nos bautizamos nos da una especie de paz, de gozo. Que aunque el creyente esté pasando por situaciones difíciles, como pasaba con estos hermanos, los que Pedro le escribe, que estas personas tenían gozo, tenían paz, aunque pasara por situaciones difíciles. Entonces, estos hermanos creen que el bautismo aquí sí está hablando en bautismo en agua, pero la forma de salvar es en un sentido de que da una buena conciencia delante de Dios. Y esa forma de interpretarlo yo la tenía. Yo creía así, que aquí sí estaba hablando del bautismo en agua, pero que estaba hablando de que nos salvaba en un sentido de tener una buena conciencia delante de Dios. Esa era mi forma de interpretarlo. Pero bueno, hemos ido revisando y hemos ido dándonos cuenta de que no está hablando ahí, como vamos a ver más adelante, del bautismo en agua. ¿De acuerdo? Esa es la segunda postura. Otros creen que este bautismo no tiene que ver con el bautismo en agua, sino que tiene que ver con nuestra relación diaria con Dios, con sumergirnos más con Cristo. Escucha, sumergirnos, porque estamos hablando de bautismo. Sumergirnos más en la palabra, aun cuando seamos perseguidos, vituperados, ofendidos, todo lo que podamos pasar por seguir a Cristo. Entonces, pues si nosotros nos metemos en esa arca que es Cristo, ¿verdad? Porque tiene que ver con la relación diaria con Dios, meternos más con Cristo, ¿verdad? Tener una relación más íntima con Él. Esa forma de sumergirnos en Cristo, viviendo una vida, por decirlo así, más espiritual, entonces esa forma de vivir nos está librando de tener problemas, de tener diferentes problemas, nos está librando de una mala conciencia delante de Dios, tal como Dios libró a Noé. Entonces la pregunta aquí es, en esta tercera postura, ¿nos salva el bautismo en agua? Sí, sí nos salva, pero nos salva en ese sentido, en un sentido de tener una vida de paz y gozo con Dios. No está hablando del bautismo en agua, en esta postura tercera que estoy explicando, del bautismo en agua para vida eterna, sino de ser sumergidos en las enseñanzas de Jesús para que podamos vivir la vida con una buena conciencia hacia Dios. Esa es la tercera postura. Y la cuarta postura, que es la que yo abrazo,
es de que aquí se está hablando del bautismo en el sentido de inmersión espiritual, esa inmersión espiritual que sufre el creyente cuando nace de nuevo, cuando es, por así decirlo, metido en Cristo. Yo en algún momento le decía a los hermanos, como que usted tenga un estañón de aceite negro y usted agarra un muñeco y lo sumerge en ese estañón de aceite negro, y cuando lo saca, usted ve que él viene totalmente embadurnado, totalmente empapado de aceite negro. Entonces, cuando aquí está hablando de bautismo, Pedro está hablando de un bautismo en un sentido espiritual. Y es como que nosotros somos tomados y somos sumergidos en Cristo. Ese proceso de inmersión quiere decir meterlo, ¿verdad? Meter algo dentro de otra cosa, en este caso en un líquido. El aceite negro es un líquido, ¿verdad? Entonces, ese acto de ser nosotros sumergidos en el cuerpo de Cristo, lo vamos a experimentar cuando nacemos de nuevo. Cuando el cristiano verdaderamente cree, es inmerso, es metido, es zambullido en el cuerpo de Cristo. Por decirlo de alguna manera, es metido en Cristo. Como que Cristo es un hombre muy grande y nosotros estamos siendo metidos en él. Metidos, zambullidos, sumergidos en él. Ahora, yo sé que no es la postura más común. La postura más común es la primera que vimos. Las dos primeras. Que aquí habla de un bautismo en agua. Pero analizando el texto y viendo que aquí está hablando de un bautismo que es antitipo, que ya no es un bautismo que es tipo, como el caso del primero, ya es antitipo, ya es realidad. Entonces ya ahí es donde yo veo que este bautismo es un bautismo, no es sombra, hermanos. No es sombra, no es un tipo, es una realidad. Por lo tanto, asumir que este es el bautismo en agua, cuando sabemos que la salvación es por fe y no por obras, y sabemos que el bautismo en agua es una forma, vamos a decirlo así, una forma de testificar nuestra fe, pero que realmente no salva, entonces ahí es donde tenemos problemas para asumir que este bautismo es un bautismo en agua. ¿Por qué yo pienso que está hablando de un bautismo espiritual? Vamos a dar 5 razones para hablar, para decir por qué razón considero que es un bautismo espiritual. Porque no se trata nada más de decir, yo creo que es tal cosa. No, yo tengo que argumentarlo. ¿Por qué? A veces somos ligeros para decir, no, a mí me parece que eso es tal cosa. Así, sin mucho, ¿cómo se llama? Sin mucho análisis, simplemente me aventuro a decir lo que yo creo. Y está bien, pero nosotros tenemos que tener base para decir, bueno, yo creo, por ejemplo, yo ahorita voy a dar las razones por las cuales pienso que aquí está hablando de un bautismo espiritual. Entonces usted pesa, el que escucha pesa y dice, bueno, sí, tiene lógica, o no le hallo lógica a eso. Pastor, ¿por qué usted está diciendo tal cosa? ¿Por qué usted dijo aquello? Pero usted escucha los argumentos y usted tiene cómo analizar para tomar una decisión. Entonces, la primera razón por la cual yo considero que este bautismo es un bautismo espiritual es que lo sucedido aquí en el arca de Noé es tipo, ya lo dijimos, ¿verdad? Es tipo, es figura de lo que sucede ahora en Cristo Jesús, lo cual viene a ser el antitipo. Darle una propiedad de tanta importancia al bautismo en agua, poniéndolo como la realidad de una figura que es el arca, me parece exagerado. Repito, darle un papel
de tanta importancia al bautismo en agua, no estoy diciendo que no es importante, no estoy diciendo que no es importante, pero le estamos dando el papel más importante al bautismo en agua, ¿verdad? Poniéndolo como la realidad de algo que figura que es lo que sucedió aquí en el arca. A mí personalmente me parece exagerado. Y no estoy minimizando la importancia del bautismo en agua. Solo que considero que con entender que el bautismo en agua es un simbolismo de lo sucedido cuando el hombre cree y lo demuestra ante los demás, que es lo que se hace en el bautismo en agua. Es un simbolismo de lo que sucede cuando el hombre cree y lo demuestra ante los demás bajando a las aguas bautismales. Eso es más equilibrado, ¿de acuerdo? Eso tiene más sentido. No estamos minimizando el bautismo en agua, solamente que le estamos dando el peso que verdaderamente tiene el bautismo en agua. La segunda razón por la que yo creo que aquí está hablando de un bautismo espiritual, aquí en Pedro en 3:21, es que la frase que dice que el bautismo o inmersión salva, no deja de ser un reto para explicarla. Pero si entendemos que este bautismo es la inmersión en Cristo, entonces ahí sí podemos decir definitivamente que salva. ¿Salva? ¿De qué salva? De la condenación eterna. Así como fueron salvados de morir ahogados las 8 personas que subieron al arca. Aquí son salvadas de la condenación eterna los que sean inmersos o bautizados en Cristo Jesús. Y entonces ahí sí podemos decir sin ningún miedo que el bautismo de 1 Pedro 3:21 salva. ¿De acuerdo? Esa es la segunda razón. La tercera razón es que la frase que dice que salva, en el 3:21, dice que salva, pero no como la eliminación de las inmundicias de la carne. Esto debe entenderse desde el punto de vista práctico. Lo que está diciendo que salva, pero no como la eliminación de las inmundicias de la carne. Esto debe entenderse desde un punto de vista práctico de nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque ningún cristiano deja de luchar con su naturaleza pecaminosa. De hecho, ahí es donde está nuestra mayor lucha. De modo que, si bien es cierto, en Cristo estamos salvos, dentro de Él, la lucha contra el pecado continúa. Claramente está diciendo que de esa lucha no salva. Entonces la pregunta es, ¿de qué salva este bautismo, esta inmersión? Y eso es lo que vamos a ver en el cuarto argumento. El pasaje dice que el bautismo o inmersión salva en el sentido de tener una aspiración, una respuesta que involucra un anhelo o un deseo intenso. Salva en el sentido de tener una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, como dice el texto. Y esto no puede ser otra cosa que el nuevo nacimiento, la apertura de los ojos espirituales de la persona, la cual le hace buscar más de Dios y no aborrecerlo más. Entonces, nos dice qué no hace. El texto nos dice qué no hace. ¿Qué nos dijo que no hace? No quita las inmundicias de la carne. ¿Qué sí hace? Nos da una buena conciencia hacia Dios. Ahora, yo creo que el paréntesis está claro. No quita las inmundicias de la carne. Este bautismo del que estamos hablando no quita las inmundicias de la carne. Porque una persona, todos nosotros hemos sido bautizados en Cristo. Pero las inmundicias de nuestra carne no fueron quitadas.
Si las inmundicias de nuestra carne hubiesen sido quitadas, nosotros seríamos perfectos, no pecaríamos. Y hasta donde yo sé, no existe un cristiano que no peca. Entonces tenemos que entender bien esa frase. No quitando las inmundicias de la carne. Está diciendo el apóstol. Vamos a seguir con las luchas de la carne. Vamos a seguir con tentaciones, con problemas de carácter, con problemas de esto, de a veces una mala palabra que se le salió a un hermano, qué sé yo, se enojó y dijo cosas que no debía decir. Este bautismo espiritual no quita las inmundicias de la carne. Tenemos que seguir luchando. Estamos confinados a luchar con nuestra naturaleza pecaminosa hasta el día que nos muramos. Entonces lo que está diciendo Pedro es, este bautismo nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Señores, ustedes van a seguir en la lucha. Ustedes no van a llegar a ser perfectos, dice Pedro. ¿Cómo se llama? Humanamente hablando. Ustedes van a tener luchas y su naturaleza pecaminosa se va a querer levantar. Y por eso nos manda a renovar nuestra mente y todo lo que hemos estudiado sobre la renovación de la mente para que podamos vivir una vida mejor delante de Dios. Pero en la realidad, el bautismo, el que es la realidad, no quita las inmundicias de la carne, pero sí nos da una buena conciencia hacia Dios. ¿Y qué es lo que nosotros experimentamos los hijos de Dios? En medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier pena que podamos estar pasando, nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Y yo conozco hermanos con los cuales he tratado que están en una situación precaria en algún momento de sus vidas y ellos siempre tienen la seguridad, ellos siempre van para adelante, se levantan porque ellos saben, hay algo en su ser que les dice, usted es un hijo de Dios. Hay algo que le dice, usted es hijo. Y por supuesto está la labor pastoral que le dice a la persona, levántese, pídale perdón a Dios, siga adelante, no vuelva a caer en ese error. Pero esa persona tiene esa posibilidad de levantarse. ¿Por qué? Porque él sabe, él tiene una conciencia que le dice, Dios es tu Padre. A ver, levántese, sacúdase esos pantalones y vamos para adelante. Porque Cristo murió por ti. Por eso dice, por la resurrección de Jesucristo. El texto lo dice. La quinta razón por la que yo creo que este es el bautismo espiritual es porque Gálatas 3:27, vamos allá, Gálatas 3:27, dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿En qué fuimos nosotros bautizados? ¿O en quién? En Cristo. Gálatas lo dice claro, fuimos bautizados en Cristo, como llevados hacia adentro de Cristo. Y eso es el paralelismo claro que tenemos con estos pasajes que estamos estudiando. Ser llevados a Cristo, el paralelismo es clarito con el arca llevando a las personas, Dios metiendo a las personas en el arca. Y esas son las razones por las cuales yo creo que aquí está hablando de un bautismo espiritual y no de un bautismo, por decirlo así, físico, bautismo en agua. Bueno, ya en el verso 22, el apóstol Pedro, vamos a 1 Pedro 3:22 nuevamente, 3:22, dice, quien habiendo subido al cielo, refiriéndose a Jesucristo, por supuesto, está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A Cristo están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo no ha perdido el control. Ahora que estamos viendo esto de las manifestaciones, un presidente que está buscando cómo meter más impuestos al pueblo y toda esta historia que ustedes han escuchado por las noticias, dice la palabra del Señor, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dios no ha perdido el control, ni lo va a perder. Lo que podamos pasar puede hacer que no lo entendamos.
pero él no ha perdido el control. Cristo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y así cierra el capítulo 3 el apóstol Pedro. Bien, mis hermanos, yo sé que esto es largo, hablé mucho, yo creo que va a ser necesario que usted escuche el audio por lo menos una vez más para que tome sus notas, para que saque sus conclusiones y pues pueda usted valorar si lo que he enseñado es acorde a la palabra, o si usted tiene otra postura, bueno, pues revisarla y ver por qué sí o por qué no. Hasta aquí sería, mis hermanos. Vamos a pasar a periodo de preguntas y comentarios.